Después de dar la más cordial bienvenida, yo quisiera iniciar esta serie de enseñanzas, de las cuales hoy es la primera parte, diciendo que si yo les pidiese que por favor levantaran su mano los que son hijos de Dios, los que creen ser hijos de Dios, ¿cuántos la levantarían? Seguro estoy que todos o casi todos la levantaríamos, pero ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Yo creo que soy hijo de Dios, pero ¿realmente soy hijo de Dios? Hay hijos que no se parecen a sus padres. Quizás en una familia de 4 hijos hay 3 hijos que se comparten rasgos físicos con sus padres y hay uno que no. Y en la consejería familiar podemos ver cuántas veces este hijo o esta hija que no comparte muchos rasgos físicos con sus padres se pregunta: ¿seré hija de mi papá? ¿Seré hija de mi mamá? ¿O seré adoptado? ¿O seré adoptada? Aunque quizás él o ella hayan visto la partida de nacimiento, pero siempre asalta la pregunta: ¿seré hijo de mi papá? ¿Seré hijo de mi mamá? Por eso es que pregunto, ¿realmente somos hijos de Dios? Yo quiero que me acompañen a la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 10, en donde leemos: en esto se manifiestan, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga bien, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice aquí? No es de Dios. Y lo quiero leer nuevamente. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios, pero también los hijos de ¿quién? Los hijos del diablo. Aquí vemos claramente que Dios tiene hijos, pero también el diablo tiene ¿qué? Tiene hijos. Y luego se nos dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice aquí? No es de Dios. O sea, no es de Dios. Y esto que estamos leyendo aquí es la Biblia, versión Reina Valera, revisión 1960, la que generalmente todos tenemos. En la Biblia, una paráfrasis de la Biblia conocida como la Nueva Versión Internacional, este verso es traducido de la siguiente manera. Dice: así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Dice: así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. De modo que aquí en la Biblia, la palabra de Dios, vemos claramente y sin lugar a dudas que espiritualmente hablando existen 2 clases de hijos en este mundo. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vemos entonces que cada ser humano, óigalo bien, cada ser humano pertenece obligatoriamente, oiga bien, pertenece obligatoriamente a un grupo de estos. Y si cada ser humano pertenece obligatoriamente a un grupo de estos, o es hijo de Dios o es hijo del diablo, esto significa que usted y yo también pertenecemos a uno de estos grupos. Y solamente a uno de estos grupos, o familia de Dios o familia del diablo. ¿Por qué? Porque no podemos pertenecer a ambos grupos simultáneamente. Es por esta razón que he titulado a la serie de enseñanzas de las cuales hoy vamos a compartir la primera parte: ¿a quién? ¿A quién perteneces? Y lo hago de forma o en forma de pregunta: ¿a quién perteneces? Porque el propósito de estas enseñanzas es que primeramente conozcamos que espiritualmente existen en este mundo 2 clases de hijos: los de Dios y los del diablo o del maligno. Pero en segundo lugar, que conozcamos cómo es un hijo de Dios, cómo es una hija de Dios, pero también cómo es un hijo del diablo o una hija del diablo. ¿Para qué?
para que podamos responder con seguridad a la pregunta: ¿a quién pertenezco? ¿De quién soy hijo? Yo quiero decirles que Jesús mismo, el Dios vivo y verdadero, hecho hombre, nos enseña acerca de esta verdad de los hijos de Dios y los hijos del diablo en este mundo, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24 al 26, en donde leemos: les refirió otra parábola diciendo. Esta parábola que vamos a leer a continuación se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, dice aquí Jesús en la parábola, la cizaña. Yo quiero decirles que la interpretación a esta parábola, Jesús mismo nos la da en este Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, en el verso 36 al 38, en donde leemos: entonces, despedida la gente o la multitud, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? Es el mundo, no es la iglesia. Ojo, no es la iglesia como creen muchos. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Son los hijos del reino. O los hijos de Dios. ¿Y las cizañas son los hijos de quién? Son los hijos del mal. O sea, no es un invento mío. No es un invento mío que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo y que hay personas que creen ser hijas de Dios, pero tristemente son hijas del diablo. O sea, lo dice la palabra de Dios. Yo quiero decirles que en la Biblia encontramos personas que aún por sus nombres son llamados hijos del diablo o del maligno. Óigalo bien. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos personas que por sus nombres son llamados hijos del diablo, del maligno. En la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 12, leemos acerca de un hombre llamado Caín, hijo de Adán y Eva. ¿Lo recuerdan? Que era hijo del diablo. Dice la palabra de Dios, no como Caín. ¿Qué dice aquí? Que era del maligno. Qué triste ha de ser que se diga, no como Pedro, que era del maligno, como Rosa, que era del maligno, o como María, que era del maligno, o como Juan, que era del maligno. Qué triste ha de ser que se diga eso. Pero se dice en la palabra de Dios, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En la Nueva Versión Internacional leemos este mismo verso: no seamos como Caín, que pertenecía al maligno. No seamos como Caín, dice, que pertenecía al maligno. Y cuando dice no seamos como Caín, está diciendo cuidado, ojo, existe la posibilidad de que seas como Caín del maligno y no te estés dando cuenta. No seamos como Caín, que pertenecía, que era propiedad del maligno. Aquí era de él es una preposición en griego. Gramaticalmente hablando es la preposición ek en griego, la cual se conoce como una preposición de origen y sirve para indicarnos, oiga bien, ek era de él. Sirve para indicarnos de dónde proviene o a quién pertenece algo o alguien. Y aunque en primera de Juan, capítulo 3, verso 12, leemos que Caín era del maligno, yo quiero decirles que la palabra maligno aquí es una clara referencia o una clara alusión al diablo
que se está mencionando en el verso 10 del mismo capítulo 3 que estamos leyendo. De modo que podemos decir con libertad que Caín, al ser del maligno, era hijo del diablo. Además podemos decir con libertad y con seguridad que Caín, que era del maligno, era un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre el diablo hizo. ¿Y cuáles son las obras de su padre el diablo? La Biblia nos dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 40 en adelante, no lo busquen, leanlo en casa, que el diablo es homicida desde el principio, además mentiroso. ¿Y qué hizo Caín? Pues fue lo mismo. ¿Qué hizo Caín? Fue homicida, igual que su padre el diablo. ¿Quién no mató Caín a su hermano Abel? A ver. Pero no solo fue homicida, fue mentiroso, como su padre el diablo. Cuando Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano, ¿qué le respondió Caín? Le dijo, no sé, le mintió Dios. Claro que sabía dónde estaba, que no lo había matado él. Lo acababa de matar seguramente. Pero en la Biblia no solamente leemos acerca de Caín, que era del maligno. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 6 al 10, se dice de Elimás, un falso profeta judío, también llamado Bar Jesús, que era hijo del diablo. Dice así, y habiendo atravesado toda la isla de Chipre, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué dice aquí? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuál es el contexto de este texto? Se trata del primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Este primer viaje misionero ocurrió en el año 46 y del año 46 al año 48 después de Cristo. Y como parte de ese viaje misionero, salen de la ciudad de Antioquía, de Siria, llegan a la isla de Chipre, llegan a la ciudad de Pafos, que es la capital de la isla, ¿verdad? Donde este procónsul o autoridad máxima de la isla se interesa por la palabra de Dios y manda a llamar a Saulo, que es Pablo, como vemos. Y bueno, empieza a escuchar la palabra de Dios, pero este falso profeta le resistía. Ahí estaba entorpeciendo la predicación del evangelio. O se nos dice en la Biblia la palabra de Dios que Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y qué bueno que dice ahí, lleno del Espíritu Santo, para que cualquiera no vaya a pensar que Pablo estaba ahí amargado, enojado, y que le dijo así por enojo, ¡ay sí, hijo del diablo! No, dice la palabra de Dios que este hombre lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, viendo a los ojos a este hombre, a Elimás o Bar Jesús, le dijo, hijo del diablo. ¡Qué tremendo! Hijo del diablo. Yo creo que en nuestro medio el insulto más grande que le pueden decir a una persona es hijo de ya saben qué, ¿verdad? Ni lo menciono, no es digno de mencionar, pero ustedes lo saben, ¿no? Le dicen a una persona, hijo de tal. Una puñalada en el corazón. No, yo creo que ese no debería ser el insulto más grave que le deberían de decir a alguien, o lo más grave que le deberían de decir a alguien. Yo creo que lo más grave que alguien, o sea, que le deberían de decir a alguien es que es un hijo del diablo, ¿sí o no? A ver, piensen, ¿quién es el diablo? A ver, piensen por un momento, ¿quién es el diablo? A ver, ¿quién es el diablo? A ver, ¿quién me quiere decir quién es el diablo? A ver, sin pena, ¿quién es el diablo? A ver, ¿cómo conciben ustedes al diablo? Ahí dice homicida, ¿qué más? A ver, mentiroso, ¿qué más? El que hace mal, enemigo de Dios, ¿qué más? Alguien perverso, alguien cruel, alguien abominable,
Alguien que debe ser aborrecido por todos. El diablo. A ver, yo pregunto, ¿a quién le gustaría tener ese padre? No, hombre, aquí hay gente que se queja de los padres que han tenido. Miren, en consejería familiar a mí me dicen, no, hombre, usted supiera el papá que yo tuve, hombre. Ese hombre era perverso, era cruel. Ese hombre era un tirano. Ese hombre era muy malo. Yo digo, si tú supieras que el diablo es peor y si no te has convertido a Dios, eres un hijo del diablo. Eres un hijo de un padre peor que el que tienes en la tierra. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a pensar en esta verdad? ¿Seré yo un hijo del diablo? ¿Seré yo un hijo del diablo? Y si por causa de las verdades que veremos posteriormente, que nos describen cómo es un hijo del diablo, alguna persona aquí se identificara con un hijo del diablo, es para que tiemblen. Para que tiemblen porque tienen por padre a este ser malévolo, perverso, cruel, despiadado, tirano, maligno, como le quieran llamar, que se llama el diablo. Quiero decirles que en la Biblia no solamente encontramos a personas por nombre que son llamadas hijas del diablo. En la Biblia también, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, ahí leemos cómo Jesús llama a un grupo de personas judías, que por cierto se nos dice que habían creído en él, hijos del diablo. ¿Qué les dice Jesús a estas personas? Vosotros sois, fíjese bien, eran personas judías, eran personas que decían haber creído en Jesús como el Mesías, el Salvador. Pero ¿qué les dice Jesús? El que conoce los corazones, les dice directamente, vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos de nuevo aquí el verso 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Oiga, que Jesús el Dios de amor, que Jesús el que dejó el cielo, la gloria, el que se hizo hombre para morir por nosotros de la manera que murió. Que Jesús el manso, el misericordioso, le diga a un grupo de personas directamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ha de haber sido impresionante, ¿sí o no? Estamos acostumbrados a pensar en Jesús como amor. Si yo les preguntase a ustedes, díganme una palabra para describir a Jesús, seguro estoy que la mayoría me diría amor. Claro, Jesús es amor. Quizás otros me digan misericordia. Claro, Jesús es misericordioso. Quizás otros me digan perdón. Claro, obtenemos el perdón por medio de Jesús. Pero ¿te imaginas a Jesús, el lleno de amor, el lleno de misericordia, el que se despojó de sí mismo, el que renunció a su vida para morir por nosotros, diciéndole a un grupo de personas que se creían hijos de Dios? Porque ese es el problema, esta gente se creía hijos de Dios. Ellos se creían hijos de Dios. Diciéndole a un grupo de personas que se creían hijos de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínatelo. Imagínate ese momento, imagínate esa escena. Ha de haber sido muy duro para este grupo de personas, ¿sí o no? A ver, piensa. Ha de haber sido muy impactante. A ver, por un momento pensemos que nosotros hubiésemos estado ahí y no solo hubiésemos estado ahí en ese momento, hubiésemos sido parte de ese grupo de personas a quienes Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, piensa por un momento, ¿cómo te hubieras sentido? Tú ahí, varón, tú ahí, mujer, yo también, ahí, con la multitud de este lado y Jesús enfrente, diciéndonos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo crees que nos hubiéramos sentido? Por lo menos, ¿cómo te hubieras sentido tú? Piensa. Te hubieras sentido muy mal. ¿Cómo?
Si yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios. ¿Cómo? Si yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo? Si todos somos hijos de Dios. Así piensa la gente, ¿sí o no? Pregúntale al taxista ahí que va enamorando mujeres ahí por donde va y con aquella música a todo volumen y que va peleando ahí vía con todo el mundo insultando a todos los conductores. Oiga, joven, ¿y usted es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué crees que te va a decir? No, hombre, yo soy hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Pregúntale ahí al hombre que va saliendo del motel con su amante. Disculpe, caballero, no se preocupe, no voy a cometer ninguna imprudencia. No se preocupe, ¿verdad? Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Te va a decir, oiga, hasta la pregunta es necia. Soy hijo de Dios. Pregúntale a la mujer amargada. Sí, pregúntale a la mujer amargada que aborrece a todo el mundo. Oiga, señora, ¿y usted es hija de Dios o hija del diablo? Oye usted, yo soy hija de Dios. Y algunas agregan, con todo y su amargura, hasta me congrego. Tengo ministerios. Con todo y una amargura, mira que ya no puede con ella. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué tremendo. No como Caín, que era del maligno. Pero yo quiero decirles que qué diferencia entre estas personas llamadas hijos del diablo con otros personajes que encontramos también en la Biblia, como son, por ejemplo, Enoc. En la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 5, versos 22 y 24, leemos acerca de Enoc. Dice, miren lo que dice aquí. En el último verso que leímos antes de este decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí o no? ¿Y qué dice este verso? ¿Cómo comienza este verso? Génesis 5:22 hablando de Enoc. Mire qué bonito dice. Y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Mira lo que dice el verso 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, es decir, no murió. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. La Biblia nos dice que por fe Enoc caminó con Dios hasta que fue traspuesto, hasta que fue sacado de este mundo sin ver muerte. Y cuando se nos dice que Enoc caminó con Dios, ¿qué quiere decir esto? Algunos han traducido esto de caminó con Dios como se propuso caminar con Dios, lo cual también es una traducción válida. Y me gusta mucho esta otra traducción, se propuso caminar con Dios, porque esto nos habla de que Enoc estaba decidido. Estaba decidido de manera consciente, estaba decidido de manera voluntaria ¿a qué? A vivir para Dios. Caminó Enoc con Dios, se propuso caminar. Es una decisión consciente y voluntaria de vivir consagrado, entregado a Dios. Así como un hombre vive entregado, consagrado para su esposa, así como una esposa vive entregada y consagrada para su esposo, así como una madre vive entregada y consagrada para sus hijos. Así Enoc también estaba decidido a vivir para Dios. Caminar con Dios es entonces vivir una vida diaria en comunión, en amistad, en una relación íntima, firme con Dios, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, agradando a Dios, en obediencia a Dios, en obediencia a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y eso se nos dice de Enoc. Cuando se nos dice así, Enoc caminó con Dios, todo eso se nos está diciendo. Todo eso que acabamos de ver que es caminar con Dios, se nos está diciendo de Enoc, a diferencia de Caín, a diferencia de Elimás.
A diferencia de estos judíos que decían ser pueblo de Dios, ser hijos de Dios, pero no lo eran. Pero en la Biblia no solo vemos que Enoc caminó con Dios, sino que Enoc caminó con Dios todo el tiempo de su vida hasta que fue traspuesto, hasta que fue llevado por Dios sin ver muerte, agradando a Dios, agradando al Señor. A los que les gusta anotar, anota Hebreos capítulo 11, verso 5. Cuando leas en casa Hebreos capítulo 11, verso 5, vas a ver que ahí se nos dice que Enoc agradó al Señor. Así se nos dice. Enoc agradó al Señor. No solo caminó con Él en esa relación de amistad, de compañerismo, esa relación de amor íntima cada día, sino que Él agradaba a su Señor y a su Dios en todo, a pesar de las circunstancias, toda su vida. Y es que como alguien escribió, caminar con Dios es una obra que perdura toda la vida y no el trabajo de una hora. Caminar con Dios es un diario vivir toda tu vida hasta que mueras o hasta que Cristo venga en su segunda venida, lo que suceda primero. Y no es la obra de una hora. Y como alguien también escribió, es bueno empezar bien. Claro que es bueno empezar bien. Pero es aún mejor continuar firmes hasta el fin. Es bueno empezar bien, pero es aún mejor continuar firmes con la ayuda de Dios hasta el fin. Esto leemos de Enoc en la Biblia. Y bueno, ¿qué decir de Noé? Creo que aquí todos hemos oído o leído acerca de Noé. Desde niños se nos enseña acerca de Noé y el arca de Noé, ¿sí o no? A mi hijo Luis le encanta que le lea la historia de Noé y el arca. ¿Qué decir de Noé? En la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 9, leemos acerca de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Mientras en las otras se nos decía que eran del maligno, hijos del diablo. ¿Qué se nos dice de Noé? Dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, ¿Noé qué? Varón justo. ¿Qué dice aquí? Era perfecto en sus generaciones. Y al igual que Enoc, mira lo que se nos dice también de Noé, además de que era justo y perfecto. Con Dios caminó Noé. Se nos dice de Noé, o se nos dice de Noé que era varón justo. ¿Qué quiere decir que era varón justo? Quiere decir que era un hombre íntegro, que caminaba con rectitud, conforme a qué? Conforme a las normas de Dios. Y que pagaba a todos lo que debía. ¿Qué quiere decir cuando se nos dice que no era un varón perfecto? Quiere decir que espiritualmente hablando era alguien cuyo corazón tenía un objetivo, un solo objetivo. No era un corazón de doble ánimo. No era hoy ando en victoria y mañana ando en derrota. No, no, no. Tenía un corazón con un solo objetivo. Vivir para Dios cada día en todas las áreas de su vida y cualquiera que fuera la circunstancia, y permanecer en ese estado de entrega, en ese estado de consagración. No era perfecto, quiere decir que su pensar, su hablar y su actuar eran conforme a lo que él conocía y entendía del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. No como hoy en día que mucha gente dice ser cristiana, dice ser hija de Dios, pero piensa una cosa, dice una cosa, pero hace otra cosa. Y con lo que hacen, deshacen lo que dicen. En otras palabras, su hablar y su actuar no son congruentes. Y tristemente, eso está haciendo que muchas personas hoy en día ya no crean en los cristianos y ya no crean en el cristianismo y no crean que Dios puede salvar y puede transformar una vida vacía, una vida infeliz, una vida necesitada de Dios. ¡Qué triste! Sin embargo, con Noé no era así. ¿Por qué? Porque su pensar, su hablar y su actuar eran congruentes, eran congruentes.
Era una persona consistente, como lo describe Adam Clark. Era una persona consistente en todas las cosas. Pero no solo era consistente, congruente, no se apartaba de la verdad. Ni en principios, ni en práctica. Y cuando hablamos de hombres de Dios como Enoc, como Noé, ¿cómo olvidar a Abraham? El padre de la nación judía. ¿Cómo olvidar a Abraham, de quien se dice en la Biblia, allá en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23, que este hombre Abraham era un amigo de Dios? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. ¿Qué diferencia? Caín era del maligno, el otro era un hijo del diablo. A los otros Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios más a fondo, nos impresionamos, como es este caso. Yo quiero decirles que la palabra que se utiliza aquí en el griego, en que se escribió el Nuevo Testamento, para amigo, no es etairos. No es etairos, que significa compañero o socio, sino que la palabra en griego que se utiliza para amigo es filos. Y filos en griego es un adjetivo que es un término cariñoso. Es un adjetivo que denota ser amado o ser querido. En otras palabras, cuando se nos dice aquí en la Biblia, en el libro de Santiago, que Abraham era amigo de Dios, lo que se nos está diciendo es que Abraham era un amigo muy querido, un amigo muy amado por Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué diferencia entre los unos y los otros? Un amigo muy querido de Dios, un amigo muy amado de Dios. Y cuando hablamos de amigos amados de Dios, me recuerda a otro personaje bíblico llamado Daniel, que creo que también todos o casi todos aquí hemos oído hablar de él. Daniel, el del foso de los leones. Otra historia que le gusta mucho a los niños. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, verso 23, vemos cómo el ángel Gabriel se refiere a este hombre Daniel. ¿Qué le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel? Le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Y qué dice aquí? Porque tú eres, ¿qué? Muy amado. Óyelo bien. Mira, ¿cuál es el contexto? O sea, Daniel había tenido una visión y oró a Dios que se la revelara. Y al principio de sus ruegos fue dada la orden por Dios al ángel Gabriel que viniera a revelarle a Daniel lo que él quería saber. Y le dice, al principio de tus ruegos, tus oraciones llegaron a Dios y del mismo Dios fue dada la orden de que yo viniese. Esto es lo que dice aquí prácticamente. Y yo he venido para enseñarte eso que tú quieres saber. ¿Por qué? ¿Por qué he venido? ¿Por qué Dios me mandó? Porque tú, Daniel, ¿eres qué? Eres muy amado. Eres muy amado. Mira, yo no sé en ese momento cómo se sintió Daniel. Oye, ¿sabes qué? El ángel viene. Yo creo que eso es capaz de hacer que cualquiera de nosotros se desmaye. Te aparece un ángel, oye. Pero además de lo impresionante que se te aparezca el ángel, oye, lo impresionante es que tus oraciones fueron escuchadas. Que Dios te diga, fulano de tal, fulana de tal, tus oraciones fueron oídas por Dios. E inmediatamente que Dios escuchó tus oraciones, me envió. Yo estoy aquí en respuesta a tu oración. Eso va a ser también impresionante, ¿sí o no? ¿Qué es más impresionante? ¿Ver que un ángel se te aparece o el saber de que el mismo ángel te dice, Dios sabe quién eres, Dios te conoce, Dios escucha tus oraciones y porque escucha tus oraciones me envió a mí en respuesta de tus oraciones? Wow, ¿qué es más impresionante? No lo sé, quizás las dos por igual. Pero cuando Daniel oye, porque eres muy amado, yo creo que esto es lo más impresionante de todos. Aquí la pregunta es, ¿eres muy amado por quién? ¿Por quién era muy amado Daniel? A ver, ¿por quién era muy amado Daniel? ¿Por Gabriel o por Dios? Por Dios. Oye, que un ángel venga y te diga,
Yo soy el ángel, yo vengo aquí porque Dios oyó tus oraciones, pero estoy aquí porque eres muy amado por Dios. Wow, yo creo que esto es capaz de hacer que el corazón de nosotros, de cualquiera de nosotros, estalle de gozo, de alegría, pero también de amor por Dios. ¿Sí o no? Qué cosas tan diferentes, ¿verdad? De unos era del maligno, de otros hijo del diablo, de otros vosotros sois de vuestro padre el diablo, y de estos justo, perfecto, caminó con Dios. Y ahora el otro, amigo de Dios. Y ahora el otro, muy amado por Dios. ¿Qué cosas? Aún el rey Darío, el rey que gobernaba en ese entonces la tierra donde vivía Daniel. El rey Darío tiene algo que decirnos acerca de Daniel para que veamos lo que se dice de estos hombres. En el libro también de Daniel, capítulo 6, verso 19 y 20, leemos lo que dice el rey acerca de Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, es decir, ya habían introducido a Daniel en el foso de los leones, y el rey, por más que quiso evitarlo, no pudo, y no durmió toda la noche pensando en su amigo Daniel. Y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, hijo del diablo, ¿cómo estás? No le dijo así, ¿verdad? Perdón, ¿cómo le dijo? Siervo del Dios viviente. No le dijo hijo del diablo. Le dijo: Daniel, ¿siervo de qué? Del Dios viviente. ¿Qué diferencia? Hijos de Dios, hijos del diablo. Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo. Y mire qué precioso. ¿Qué testimonio daba Daniel? El mismo testimonio que todos los cristianos deberíamos de dar. El mismo testimonio, ningún otro. Daniel le dice: el Dios tuyo, ¿a qué dice aquí? A quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué le dice Daniel al rey? Oh rey, vive para siempre, mi Dios, porque soy hijo de Dios y no del diablo. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Por qué? Porque ante él fui hallado, ¿qué? Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado ¿en quién? En su Dios. En la Biblia se nos habla de un rey, el rey Acaz. Un rey que fue muy perverso. Un rey que pecó grandemente contra Dios. Sin embargo, también en la Biblia se nos habla de su hijo, quien también fue rey, que es conocido como el rey Ezequías. Y lo traigo a mención en este grupo de personas de Dios, porque aunque su padre, el rey Acaz, es un hombre que pecó grandemente contra Dios, de él, del rey Ezequías, leemos algo diferente. Yo quiero leerles en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1 y 2, lo que se nos dice de este rey Ezequías, cuyo padre fue un hombre perverso. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué diferencia? Acaz, su padre, un hijo del diablo. Ezequías, su hijo, un hombre de Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 20 al 21, leemos también acerca del rey Ezequías. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá
Dice, ¿y ejecutó qué? Lo bueno, lo recto y qué? Y verdadero. ¿Delante de quién? Delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, es decir, de la forma que agrada a Dios, buscó a su Dios. Y lo hizo, como dice aquí, de todo corazón. Y lo hizo de todo corazón. Y voy a leer lo último. Y fue prosperado. Lo último que quizás hubiera sido la causa de un sermón de estos predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Saltándose todas estas preciosas verdades. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. ¿Y lo hizo de qué? De todo corazón. Yo quiero recomendarte que en casa puedas leer el capítulo 29 y el capítulo 30 de Segunda de Crónicas para darte cuenta todo lo que hizo este rey piadoso Ezequías, este rey justo. Y a manera de resumen nada más te digo lo que hizo. Primeramente, cuando llega a su reinado o a ser rey a los 25 años, purifica la casa de Dios o el templo. Estaba en completo abandono. Segundo, restablece la adoración a Dios y los sacrificios a Dios en el templo. Tercero, celebra la Pascua, que era una fiesta nacional de los judíos ordenada por Dios, una de las 3 fiestas nacionales, por cierto, que también había dejado de celebrarse por mucho tiempo a causa de la impiedad de su padre, el rey Acaz, que por cierto su padre, el rey Acaz, si lees en la Biblia, llegó a ser tan cruel y tan pecador que ofreció a sus hijos, fíjate, ofreció a sus hijos a los dioses falsos, a los ídolos, pero no solo los ofreció a los ídolos, o sea, deja que vino y le dijo ahí, se arrodilló ante la estatua del dios falso ahí de Baal y le dijo, Dios, aquí vengo a consagrarte a mi hijo. No. Lo quemó a su hijo al Dios. Se lo entregó en sacrificio para que fuera quemado al Dios. Este era el tipo de hombre que era Acaz. Y vemos el tipo de hombre que era Ezequías, completamente diferente. Este hombre Ezequías celebra la Pascua nuevamente y reorganiza el servicio de los sacerdotes y de los levitas ahí en el templo, y dice la Biblia que lo hizo todo conforme a qué, conforme a la ley y el mandamiento, como agrada a Dios, y lo hizo, esto es lo que más me encanta, de todo corazón. Porque mucha gente hace cosas, ¿sí o no? Pero no de todo corazón. Este rey no solo lo hizo como agrada a Dios, como Dios manda, sino de todo corazón. Y bueno, sigamos. ¿Qué decir de otro rey, además de Ezequías, como es el rey David? De quien Dios en su palabra, la Biblia, nos dice por medio del apóstol Pablo que David era un varón conforme al corazón de Dios. Imagínate, que era un varón conforme al corazón de Dios. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 16 al 22, leemos ese sermón de Pablo lleno del Espíritu Santo, donde dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, es decir, con poder los sacó de Egipto. Todos hemos leído acerca de eso. Está en el libro de Éxodo. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. También podemos leer de esto en el libro de Éxodo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, que fue el último juez. Luego pidieron rey. El pueblo de Israel pidió rey. No quería ser gobernado por Dios a través de los profetas. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y en el verso 22 leemos, quitado Saúl, Dios les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, ¿cómo? Varón conforme
a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Imagínate que Dios viniera y le tocara hablar de uno de nosotros, le tocara dar referencias de uno de nosotros, incluyéndome yo. ¿Qué diría? Fulano de tal, hijo del diablo. Ya vimos que Jesús no se tocaba los hígados, ¿verdad? Para decir hijo del diablo, ¿verdad? Fulano de tal, hijo del diablo. Fulana de tal, otra hija del diablo. ¿O qué diría? Mi amigo, el muy amado. Mi amiga, la muy amada. Fulano de tal, varón conforme a mi corazón. Fulana de tal, mujer conforme a mi corazón. ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Qué diría Dios de nosotros? Si le tocara dar referencias. Quizás, si tú conoces la historia del rey David, estés pensando, después de lo que he dicho, ¿cómo que David era conforme al corazón de Dios? Si en la misma Biblia leemos cómo este hombre codició un día a una mujer casada que se llamaba Betsabé, mujer de Urías Eteo, un amigo íntimo de él. Y no solo la codicia, la manda a traer y se acuesta con ella, adultera con ella. ¿Cómo es que este hombre es un varón conforme al corazón de Dios? Si trajo con engaño del campo de batalla a Urías Eteo, ¿para qué? Para que se acostase este hombre con su esposa y así poder cubrir el embarazo, el pecado que David había cometido con esta mujer. Y cuando David no logra que este hombre se vaya a acostar con su esposa para decir, no, pues si es hijo tuyo, pues, ¿cómo? Si estaba en la guerra, no, acuérdate que volviste, amor. Acuérdate que volviste cuando te amó el rey, ¿verdad? Y estuvimos haciendo cositas, ¿verdad? Y tú, salí embarazada, mi amor. Es tuyo el niño. Cuando no logra el David que Urías vaya y se acueste con su mujer para entonces poder echarle el embarazo, o el hijo de David a Urías, ni aún emborrachándolo, ¿sabes qué hizo este David? Mandó a matar a Urías Eteo. ¿Cómo lo mandó a matar? Le mandó una carta a su general y le dijo, ponga a este hombre en el frente, en lo recio de la batalla para que muera. Y murió. Y murió. ¿Varón conforme al corazón de Dios? Sí. Sí, conforme al corazón de Dios. Aunque hizo todas esas cosas, sí, pero, yo quiero decirte que David ciertamente no obró bien cuando hizo todo eso, la verdad. Ahí no estaba varón conforme al corazón de Dios. Ahí no estaba varón conforme al corazón de Dios. Cuidado, si hay aquí un varón conforme al corazón de Dios, cuidado de no dejar de ser varón conforme al corazón de Dios, porque se puede hacer. Si caes en la tentación, haces el pecado. Y vuelves al pecado, y vuelves a revolcarte en el pecado de nuevo, como lo hizo David. Mira, no puedes decir que eres varón conforme al corazón de Dios en ese momento. Pero David volvió a ser un varón conforme al corazón de Dios cuando se arrepiente de todo corazón. Cuando reconoce sus pecados y reconoce que ha pecado contra Dios y contra su prójimo y se arrepiente de todo corazón, aborrece esa maldad, aborrece esos pecados. Se los confiesa a Dios y pide perdón a Dios creyendo que le ha perdonado. Mira, de esto podríamos hacer todo un estudio, pero quieres saber un poco más de ello en casa con calma, léete los primeros 7 versículos del Salmo 51. Qué salmo más precioso. Ahí podemos ver el arrepentimiento del rey David. No, hombre, léetelo todo el Salmo 51, hombre. Léete todo el Salmo 51 y te vas a dar cuenta de lo que es un hombre realmente arrepentido de sus pecados y cómo este hombre vuelve a ser un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo sabemos que volvió a ser un varón conforme al corazón de Dios? Porque, la misma palabra de Dios nos lo dice en la Biblia. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, leemos acerca de David. Ahí leemos acerca de David. Por cuanto, ¿quién? David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjate lo que dice. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo que en lo tocante a Urías Eteo. Mira cómo Dios no tiene la intención
de apañar sinvergüenzadas y pecados de nadie. Pero también ve cómo Dios nos habla de la restauración de David. De modo que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová antes de cometer el pecado contra Dios, Urías y Betsabé. Pero también después de cometer ese pecado o esos pecados. De modo que se nos dice que de ninguna cosa que le mandase se había apartado ¿en qué? En todos los días de su vida, salvo, excepto en esto que acabamos de mencionar. O sea, este hombre era conforme al corazón de Dios. Dejó de serlo cuando se dejó seducir por su concupiscencia, por esa pasión desbordada, cuando vio a Betsabé. Dejó de serlo cuando pecó contra Dios, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé. Pero volvió a hacerlo cuando se arrepintió de todo corazón, confesó a Dios su pecado y pidió perdón de corazón. ¿Y cómo entre estos personajes podríamos olvidar a Job, de quien se nos dice en la Biblia, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso tú puedes leerlo allá en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1. Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre que a la luz del conocimiento que tenía de Dios, de su carácter y de su voluntad, vivía fielmente para agradar a Dios y para honrar a Dios con sinceridad y con integridad. ¿Y qué decir? Ya para terminar. ¿Y qué decir de Simeón y de Ana? De quienes podemos leer acerca de ellos en el Nuevo Testamento. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 25 al 27, leemos de Simeón lo siguiente. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hijo del diablo. No dice hijo del diablo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y este hombre, ¿qué dice que era? Ayúdenme leyendo, por favor, en voz alta. Justo y piadoso. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre dice, justo, ¿y qué? Y piadoso, es decir, que vivía conforme a la piedad, lo que es recto, lo que agrada a Dios. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba al Mesías prometido. Y no solamente era justo y piadoso, mira lo que dice aquí, y el Espíritu Santo estaba ¿aquí? Sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, quizás vivía cerca. Y cuando los padres del niño Jesús, es decir, José y María, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, este hombre, justo, piadoso, lleno del Espíritu Santo, toma en sus brazos a Jesús siendo un bebé. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Como quien dice, ahora Señor, me puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos al Salvador prometido. ¿Y qué decir de Ana? De quien también leemos aquí en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 36 en adelante, lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años no tendría esta mujer? 100 y pico de años. Y aún, mira, tenía edad y tenía fuerzas y tenía mucho amor por Dios. ¿Para qué? Para vivir ahí adorando a Dios en el templo. Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hay gente que dice, ¿yo qué puedo hacer a mis 90 años, a mis 80 años? No, hombre, pues mira, Ana, servía de noche y de día a Dios. ¿Cómo?
con sus ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora en que Jesús estaba ahí en el templo, ¿verdad? Siendo presentado en el templo por su padre y por su madre. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero decirte que Simeón y Ana, ellos formaban parte de un remanente de creyentes judíos, piadosos, justos, que esperaban al Salvador. Y finalmente, ¿qué decir de los cristianos? Pero cuando hablo de los cristianos, quiero referirme a los que verdaderamente se han convertido a Dios y han nacido de nuevo. De ellos también los cristianos, de los cristianos, leemos en la Biblia que eran y son hijos de Dios. Acompáñenme al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué dice aquí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran antes, no eran hijos de Dios. Y si no eran hijos de Dios, ¿hijos de quién eran? Eran hijos del diablo, hijos del maligno. Pero cuando recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, Dios mismo les dio la potestad. ¿Y qué quiere decir? El derecho de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y quiero aclarar que cuando aquí dice a los que lo recibieron, significa mucho más que pasar al frente con las emociones a flor de piel, por interés a que Dios te bendiga y te prospere, o por interés a que Dios te perdone y ya te dé ese pasaporte al cielo, o la visa para el cielo, como mucha gente hace, pero sin una convicción de pecados, sin un arrepentimiento verdadero, sin una conversión, sin una entrega total a Dios. Yo quiero decirles que cuando aquí dice a los que lo recibieron, significa muchas cosas. Significa primeramente reconocer a Jesús conforme a todo lo que Él afirmó ser. El Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestras vidas, el Mesías. Pero también es reconocer que realmente estamos sin Dios, estamos perdidos. Reconocer que por causa de nuestros pecados somos hijos del diablo en ese momento de nuestras vidas y que necesitamos urgentemente de un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero también necesitamos, además de confesar nuestros pecados a Dios, confesar o depositar más bien toda nuestra confianza en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, para ser lavados, para ser limpiados, para ser perdonados de todos nuestros pecados y rendirle a Él nuestras vidas, para que Él sea no solo el Salvador, sino también el Señor. Y a los que le reciben cumpliendo estos requisitos, a estos y solo a estos, dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, que Dios les da potestad, el derecho de reclamar el título de hijos de Dios, el derecho a llamarse hijos de Dios. Podemos ver también a los cristianos siendo llamados hijos de Dios, a los que verdaderamente son cristianos, a los que verdaderamente se han convertido y han nacido de nuevo. Porque también Dios dice, a través de Jesús, Dios vivo y verdadero en su palabra, no todo el que dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vemos también en muchos otros textos de la Biblia, pero solo voy a citar uno más, cómo los cristianos son llamados en la Biblia, en la palabra de Dios, hijos de Dios. Allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 14, en donde dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, óigalo bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué dice? Son hijos de Dios. Se necesita no solamente nacer de nuevo, no solamente recibir a Jesús, como dijimos, con un arrepentimiento sincero y una conversión. Se necesita ser guiados por el Espíritu.
Se necesita andar en el Espíritu, ser gobernados por el Espíritu de Dios, no vivir conforme a nuestros deseos carnales, no vivir conforme a nuestros deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vivir conforme a nuestras emociones, sino guiados por el Espíritu de Dios. Y aquellos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por sus emociones, no por sus deseos de la carne, ni por lo que dicen aún falsos profetas torciendo las Escrituras, estos, los guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. De modo que hay hijos de Dios. ¿Y hay hijos de qué? Casi no los oí. Del diablo. Hay dos grupos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y tú? ¿A quién perteneces? ¿De quién eres hijo? De Dios, dicen por acá. Y finalizo con una pregunta. ¿Por qué es importante que examinemos? ¿O por qué es importante examinarnos a nosotros mismos y reconocer a quién pertenecemos? Si somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Por qué es importante que nos examinemos y reconozcamos a quién pertenecemos o de quién somos? Si somos hijos de Dios o del diablo. ¿Saben por qué? Porque el fin eterno, óigalo bien, el fin eterno de los hijos de Dios y el fin eterno de los hijos del diablo no es el mismo. No es el mismo. Es más, es totalmente opuesto. Aunque quizás tú aquí veas a muchos hijos del diablo viviendo, ¿verdad? Llenos de opulencia, viviendo con riquezas, con poder, alcanzando todas las metas que se han propuesto. Y quizás veas a hijos de Dios que están viviendo con lo necesario. No falta, pero están viviendo con lo necesario. Yo quiero decirte que siempre va a haber un final. Siempre va a haber un final para los hijos de Dios y para los hijos del diablo. Y este final, que es eterno, es muy diferente. No es el mismo, es más, es lo opuesto. Y Jesús nos lo dice, y traigo aquí las palabras de Jesús, para que no digan, no, es que este pastor vino a meternos miedo para que nos entreguemos a Dios. Quizás será que al final va a ser la oración de aceptar a Cristo y quiere que todos salgamos corriendo al frente y nadie se quede, ¿verdad? Porque el final de los hijos del diablo va a ser terrible. No, para nada. Ni voy a hacer el llamado ni nada. Lo que quiero es que tengamos conciencia de la importancia de examinarnos y reconocer a quién pertenecemos y de la importancia que tienen para todos y cada uno de nosotros estas enseñanzas que vamos a estar impartiendo a partir de hoy. Porque aunque tú veas hijos del diablo vivir aquí mucho mejor que hijos de Dios, espérate, un día se van a morir los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el final va a ser completamente opuesto. Y nos lo dice Jesús, óyelo bien, que no es cualquier persona. No nos lo dice Pablo, no nos lo dice Pedro, no nos lo dice Santiago. No, lo dice Jesús, el Dios vivo y verdadero hecho hombre. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, en esa misma parábola que leímos del trigo y la cizaña, y la cual quiero leer de nuevo ya para finalizar. Dice así. Hablando de Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, juntamente con el trigo. Y quiero decirles que la cizaña y el trigo se parecen muchísimo. Y no solo se parecen muchísimo, debajo de la tierra sus raíces se entremezclan fuertemente o se unen fuertemente. Y cuando salió la hierba, cuando brotó la hierbita de la tierra y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Y qué contesta el padre de familia? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, arranquemos la cizaña y dejemos solo el trigo. Y el padre de familia les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Por lo que les decía, debajo de la tierra las raíces de la cizaña se unen con las raíces del trigo fuertemente. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mira lo que dice el padre de familia, que en este caso es Dios: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En otras palabras, que la cizaña crea que todo va bien, que no hay problema. Y que pase el tiempo y la cizaña se confía y diga: no pasa nada, no me han arrancado. Pero ¿qué dice aquí? Y al tiempo de la siega, un día, el día establecido, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? ¡Wow! Para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en qué? En mi granero. ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? También la encontramos en el Santo Evangelio según Mateo capítulo 13, verso 40 en adelante. ¿Cuál es la interpretación? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin ¿de qué? De este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, cuando venga en su segunda venida, a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. A los hijos del malo, como dijo Jesús. ¿Y qué dice aquí? Y los echarán en el horno de fuego. Mira el final eterno. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué dice? Entonces los justos, los hijos de Dios. Mira la diferencia. Mientras los otros son echados al infierno, los justos, ¿qué dice aquí? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay hijos de Dios y hijos del diablo en el mundo, y por el momento, mira, los hijos del diablo están confiadísimos, están tranquilos, dicen: peco y no pasa nada, peco y Dios no me hace nada, soy prosperado en mis negocios, cada vez tengo más dinero, tengo más fuerzas, tengo salud, hago lo que quiero, aún lo malo hago y me sale bien, con mi dinero y con mi poder, puedo hacer lo malo y salir bien librado. Y aquí estoy, he vivido 50 años, he vivido 60 años, he vivido 80 años y aquí estoy. No pasa nada, Dios no me va a hacer nada. Cuidado. Cuando Jesús venga en su segunda venida y va a enviar a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña, a separar de este mundo los hijos del diablo y los hijos de Dios. Cuando Jesús venga en su segunda venida y venga a juzgar a las naciones y separe a los hijos de Dios a la derecha y separe a los hijos del diablo a la izquierda y les diga a los hijos de Dios que están a la derecha: pasad, benditos de mi Padre, pasad, amados de mi Padre, al reino eterno que os ha sido preparado desde la fundación del mundo. Ahí va a ser gozo. No va a ser gozo con los hijos de Dios. Pero cuando se le diga a los hijos del diablo: a la izquierda, y se les diga: apartaos de mí, malditos, no os conozco, al fuego eterno, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y los que decían: no pasa nada, no pasa nada, Dios no ve, Dios no oye, Dios no va a hacer nada, Dios no va a hacer bien ni va a hacer mal. Ese día, cuando sean colocados a la izquierda y escuchen del Dios de amor, del Cristo de amor,
del Salvador de amor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso va a ser terrible. Por eso es que es importante, amados y amadas, que seamos honestos en reconocer si verdaderamente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Que reconozcamos aquí y ahora en la tierra, mientras aún hay esperanza, óigase bien. Que reconozcamos aquí y ahora en la tierra, mientras Jesús aún es el glorioso y amoroso Salvador. Porque cuando Él venga en su segunda venida, con sus ángeles y sus santos a juzgar y a poner a los hijos de Dios a la derecha y a los hijos del diablo a la izquierda, ahí Jesús ya no va a ser ese glorioso y amoroso Salvador. Va a ser ese glorioso e implacable juez. Así que tú decides si estás dispuesto a examinarte a ti mismo o examinarte a ti misma. Y si es necesario, porque las evidencias son claras en tu vida, varón o mujer, que eres hijo del diablo. Reconocer, si es necesario reconocer que eres hijo del diablo o hija del diablo, más vale que lo hagas en esta preciosa oportunidad que Dios te va a estar dando a lo largo de estas enseñanzas. Porque mejor reconocer que somos hijos del diablo aquí, pero presentarnos ante el juez de la gloria como hijos de Dios, que engañarnos aquí y creer que somos hijos de Dios. Y cuando nos presentemos ante Jesús, que no puede ser burlado, Él nos diga: apartaos de mí, apártate de mí, maldito, apártate de mí, maldita, fuera al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus hijos. Preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Demos gracias a Dios, Señor. Queremos darte gracias, no solo por predicar de nuevo tu palabra, sino por poder hablar a este auditorio acerca de esta realidad, de esta verdad. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Es más, hay hijos del diablo engañados pensando que son hijos de Dios, Señor. Gracias porque tú quieres hablarnos a todos y cada uno de nosotros y abrirnos los ojos, quitarnos las vendas aquí en la tierra, ahora en que aún hay esperanza de perdón, de salvación. Aquí en la tierra, cuando Jesús es Salvador y no juez. Padre, que esta palabra sea recibida en buena tierra. Padre, que los corazones que hoy han escuchado esta palabra y en los días posteriores sean humildes para reconocer a quién pertenecen. No solo humildes, Señor, sean valientes también, porque se necesita mucha valentía para reconocer a quién pertenecen. Porque aún hay esperanza de perdón. Aún hay oportunidad de dejar de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.